Buenos días. Conferencia Ángeles o demonios vendrán por ti. Tema central de esta conferencia: el alma que pecare morirá. Escrito está en Génesis capítulo 2 versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis ciertamente morirás. ¿Qué le quiso decir Dios a Adán y a Eva con sin duda morirás? Estas tres palabras, repito, sin duda morirás. Recordemos que en la Biblia la muerte física del ser humano, morirás, equivale a lejanía y ausencia de Dios. ¿Quiere esto decir que al momento de morir una persona físicamente y esta persona muere en pecado, el yo, o sea, el alma de esa persona va irremediablemente, inmediatamente a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno? Ahora podemos mirar, ver y analizar que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a esta palabra morirás, que es la causante por el pecado del ser humano. No puede ir al cielo. Escrito está en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna. Analicemos esta cita bíblica, Romanos 6 versículo 23. Repito, el apóstol Pablo nos enseña que la paga del pecado es muerte. Quiere decir esto, insisto y repito, que cuando una persona muere en pecado, ciertamente morirás. Quiere decir que no va al cielo, que va al infierno. Pero también a continuación sigue el texto bíblico: mientras que el regalo de Dios es vida eterna. Quiere esto enseñarnos la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo en Romanos 6:23, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muere una persona en la presencia de Cristo Jesús habiendo nacido de nuevo, y esta persona va a gozar de la vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. Bien, ahora retrocedamos en el tiempo, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto en la época en que nuestro Santo Padre Celestial Jehová le reveló al profeta Isaías, por allá en el año 553 antes de Cristo. Enseñanza que la podemos hallar, escrita está en Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Abro texto bíblico con el versículo 4. Le dice nuestro Padre Celestial Jehová a el profeta Ezequiel: he aquí, todas las almas son mías. Ahí empezamos a trabajar con el alma. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y digo, son palabras mortales, porque una persona, como nos lo dice Ezequiel 18:4, dice que el alma que pecare morirá. Repito otra vez la traducción: que el alma de las personas cuando mueren en pecado no van al cielo, van a un lugar de tormento que llama infierno. Ahora, démonos por entendidos y conocedores de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El inmenso amor que tiene nuestro Santo Padre Celestial Jehová, Dios creador y Padre nuestro, que a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha amado, nos ama tanto y nos sigue tanto, amando de tal manera que de tal manera entregó Dios al mundo, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Insiste y persiste nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo, para que usted y yo, todo el mundo, conozcamos la voluntad de Dios.
Dios no quiere que ni usted, ni yo, ni ningún ser humano vaya al infierno, porque Él nos lo ha hecho saber en todas las épocas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ha usado profetas del Antiguo Testamento y sigue usando al equivalente a los profetas del Antiguo Testamento, a nosotros los pastores, para que nosotros les enseñemos a ustedes lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, transmitirle la verdad. Miremos esta verdad con respecto a la paga del pecado y la muerte. Escrito está en Romanos 6:23. Abro texto bíblico con el versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. Vuelvo, insisto, con esta cita bíblica. Una persona que está practicando el pecado y muere en pecado, nunca va a poder recibir una paga como es la vida eterna. Va a recibir lo contrario. La paga del pecado es la muerte, al infierno va, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo repito ya por segunda vez. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de tener la responsabilidad de preservar el conocimiento bíblico, que con respecto a la salvación nos lo hace saber nuestro Padre Celestial. Escrito está en Ezequiel 18, 21 al 24. ¿Por qué repito? Antes de continuar, permítame hacerle una introducción a este tema tan importante. Porque es importante recalcarle a ustedes que Dios, cuando dijo en el jardín del Edén que si desobedecían la orden que Él les había dado, ciertamente morirían. Vuelvo y repito por tercera, cuarta y quinta vez: una persona que esté en desobediencia y muere en desobediencia a Dios, o sea, pecando, esa persona no entrará al cielo. Y ustedes dirán: ay, este pastor sí que repite y repite el mismo cuento. Pues déjeme decirle, porque como no han podido ustedes aprender a memorizar la consecuencia de la causa-efecto que ocasiona el pecado, nosotros, en este caso mi persona, me veo en la necesidad de estarles recalcando que nosotros debemos de obedecer a Dios para en el momento en que nosotros ya fallezcamos físicamente podamos ir a la presencia de Dios, porque este asuntico del infierno, como se los decía en la conferencia inmediatamente anterior, mayor parte de la población mundial que se muere anualmente, el equivalente a 67 millones de personas que se mueren en el año a nivel global, el 80% de esas personas están yendo al infierno. ¿Por qué? Porque no se les ha recalcado a ustedes que debemos de obedecer a Dios en todo momento, en todas circunstancias, para que en el momento de partir de este mundo podamos irnos tranquilos, para que los ángeles de Dios vengan por nosotros y nos lleven a la presencia de Dios. ¿Y por qué se repite tanto? Porque esta repetidera de la repetidera va a ser la causa del cual usted va a ser atormentado en el infierno, y va a estar usted mismo atormentado allí, acordándose: tanto que me repitieron a mí que si yo estaba en desobediencia moría y tendría una llegada al infierno. Ahora estoy en el infierno porque no hice caso, porque no atendí, porque pensé que el pastor o los pastores eran aburridores, eran cansones, repite y repita la misma cosa. Ahora en mí aquí, en el infierno, sufriendo eternamente esto tan horrible como es el infierno. Va a llegar ese momento si usted ignora estas enseñanzas, así sean repetitivas, porque si las personas tuvieran en cuenta esta enseñanza, no se estaría yendo tanta cantidad de personas. El 80% de las personas no estaría en este momento, de las que han muerto y de las que van a morir, no estarían en el infierno. Bien, vayámonos. Escrito está en Ezequiel 18, 21 al 24, versículo 21. Observe cómo la misericordia de mi Dios es tan grande que nos da la oportunidad
de que nosotros tengamos esa oportunidad basado en la misericordia y el amor que Él tiene por nosotros. Versículo 21 al 24 del capítulo de Ezequiel 18 dice: Dios Padre a través de su profeta Ezequiel: pero si el malvado se arrepiente. El malvado es una persona desobediente, es una persona que no es obediente a Dios, y la misericordia de Dios aplica con con la voluntad de Él, basado en el arrepentimiento, que uno se disponga ante la presencia de Cristo Jesús. Versículo 21, lo repito: pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Dios te está dando a ti hoy una oportunidad, me la está dando a mí, a todas las personas que tienen la oportunidad de ampliar su conocimiento bíblico con respecto a la obediencia a Dios. Dios nos dice en este versículo de Ezequiel 18, versículo 21 al 24, en el versículo presente que estamos, que si tú te arrepientes ahora, Dios tendrá en cuenta tu obediencia, tu arrepentimiento, y cuando mueras irás al cielo. Versículo 22: vivirá por haber actuado con justicia, o sea, la persona que se arrepintió, y Dios no tomará en cuenta todos. No dice que un solo pecado. Dios no tomará en cuenta todos los pecados que este malvado haya cometido. O sea, que usted comió, mató del muerto, fue esto, fue aquello, fue mentiroso, parrandero, jugador, homosexual, transexual, fue todo lo que usted hubiera hecho. Usted cometió todos los pecados que hubiera querido cometer. Pero si usted se arrepiente, 1, 2, si usted primero se humilla, 2, se arrepiente, 3, confiesa su pecado ante Dios Cristo Jesús, 4, empieza a abandonar su mala conducta, y 5, nace de nuevo, que lo enseño en cada conferencia, entonces Dios no se acordará de sus pecados, no tomará en cuenta todos los pecados que nosotros como pecadores hayamos cometido, ¿ya? Y mire el versículo 23, ese versículo me ha matado a mí toda la vida, en una admiración hacia nuestro Padre Celestial Jehová, hacia su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y hacia el Espíritu Santo, porque mire esta misericordia de Dios para con nosotros los seres humanos, para con cada uno de nosotros los seres humanos. Escúcheme bien lo que dice Ezequiel 18, el capítulo 18, versículo 23, el mensaje que te está dando hoy Dios Padre a través de su amado Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia. ¿Acaso creen ustedes que me complace la muerte del malvado? No, quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor y Dios, yo, su Señor y Dios, lo afirmo. Deletreo específicamente este versículo 23. ¿Acaso creen ustedes, dice Dios a través del profeta Ezequiel, que me complace la muerte del malvado? Dios no se goza ni se complace con que usted vaya al infierno, para nada. Dios ha puesto a sus profetas en tiempos antiguos y en este presente tiempo, después de que descendió en la fiesta del Pentecostés el Espíritu Santo, de ahí para acá Dios ha destinado a sus apóstoles y luego a nosotros los pastores para que le demos esta maravillosa noticia que Dios quiere es que usted abandone su mala conducta y que viva. Quiere decir esto:
que si usted se humilla, se arrepiente, confiesa su pecado y abandona su mala conducta, Dios lo está esperando a usted en el tercer cielo, en la presencia y compañía de nuestro Señor Jesucristo, para que usted viva una vida eterna, llena de felicidad, de amor, de dicha, de paz, de tranquilidad, al lado de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Santo Padre Celestial. Vuelvo y le leo este maravilloso versículo del capítulo del capítulo 18 de Ezequiel. Exponemos el versículo 23 nuevamente. ¿Acaso cree usted, Señor, mentiroso, asesino, pornográfico, ladrón, malvado? ¿Acaso creen ustedes que me complace la muerte del malvado? No, más bien lo que quiero es que abandone su mala conducta y viva Dios, dice Dios, el Señor, y Dios lo afirma. Versículo 24. Este versículo es muy importante porque es que se anda enseñando, pienso yo, de muy sana voluntad, que la salvación no se pierde, ¿ya? Y se anda enseñando, y yo he estado a contra de esa doctrina. La salvación no se pierde si se le obedece a Dios y no se aparta uno de los caminos de Dios. Pero mire, Ezequiel 18, versículo 24, contradice, tumba toda la doctrina que enseñan de que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde. Versículo 24. Si el justo, o sea, la persona que se ha humillado, que se ha arrepentido, que ha confesado su pecado, que ha empezado a abandonar su mala conducta, que ha nacido de nuevo y que ha andado en los caminos del Señor, el sexto punto, el 5+1, que ya lo he enseñado, si esa persona es justa y sigue en todo su camino, pero se aparta de lo que está haciendo, versículo 24, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas las abominaciones del malvado, nos pregunta nuestro Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Repito, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas las abominaciones del malvado, nos pregunta nuestro Padre Celestial, ¿merece vivir? No, sino que morirá. O sea, si una persona ha nacido de nuevo y vuelve a sus andanzas y persiste en sus andanzas, esa persona morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se le tomará en cuenta ninguna de sus obras justas. Bien, porque es que desafortunadamente vemos, damas y caballeros, como hay muchas personas que andan empeñadas, empecinadas solamente en el sistema, primero, laboral, económico, social y familiar, y para eso colocan al frente, en las frentes, un signo adelante en sus vidas, un signo que llama pesos, o un signo, el signo del dólar, o el signo del euro, por así decirlo. La parte económica para ellos es la más primordial, la más importante, y las cosas de Dios las dejan en segunda o tercera instancia. Eso nos trae a la presente la siguiente cita bíblica. Escrito está en Lucas 12, versículo 18 al 20, para aquellas personas que no se preocupan por la salvación. Para aquellas personas, me disculpan que insista tanto en estos ejemplos tan cotidianos, porque es que existe en la actualidad cualquier cantidad de personas
un porcentaje demasiadamente alto de la población mundial que piensan que la vida consiste en el trabajo, en lo que van a ganar económicamente, en lo que van a producir, y no piensan sino en el presente de la vida, no piensan en un futuro que es donde está la verdadera vida de nosotros, porque la vida del ser humano empieza realmente es cuando muere en la presencia de Cristo Jesús. Esto quiere decir que ha muerto habiendo obedecido a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo. Nos hace acordar, repito, escrito está en Lucas 12, 18 al 20, para aquellas personas que quieren tener más de un apartamento, para aquellas personas que quieren tener más de una casa, para aquellas personas que quieren tener más de una finca, más de un coche, más de una moto, más de una bicicleta, para aquellas personas que están pensando: compro este apartamento, lo pago en 10 años y a nomás lo termine de pagar en 10 años, mientras lo pago, para poderlo pagar, alquilo ese apartamento, con esa plata que me pagan del alquiler, voy y la doy al banco, ya me queda libre ese apartamento, después en los próximos 10 años vuelvo y repito la operación, y ya cuando tenga 40 o 50 años, ya tengo yo, gracias a Dios, un apartamento, 3 apartamentos, 3 coches, una empresa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que todo el mundo está pensando, y siguen viviendo en esa filosofía económica destructiva para el alma. ¿Por qué? Porque así como lo repito por tercera vez, la cita bíblica, Lucas 12, versículo 18 al 20, versículo 18. Dice nuestro Señor Jesucristo en un ejemplo de que coloca para aquellas personas que no viven pensando sino en el dinero, en la familia, en lo que va a comer, en lo que va a vivir. Entonces, eso es muy importante, pero es más importante la obediencia a Dios. Y estas cosas económicas, familiares, sociales, personales y laborales vienen en segunda instancia. Dijo esto nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo de estas personas. Por cuarta vez leo la cita bíblica. Escrito está en Lucas 12, versículo 18 al 20. Versículo 18. Y dijo: esto haré, habla de la persona que vive pensando el dinero, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19. Y diré: alma mía, porque el alma de uno es el yo mismo. Diré: alma mía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando le dice necio, es aquella persona que no quiere colocar por delante la voluntad de Dios, es aquella persona que vive sacando provecho de los demás, es aquella persona que vive pensando en sus propios intereses y no quiere ahorrar en la obra de Dios, es aquella persona que cuando ve que no le da resultados económicos en las cosas de Dios, le da la espalda a las personas. Es aquella persona que vive haciendo todo por interés. Es aquella persona que tiene su mente ubicada solamente en el sistema económico. El sistema económico se muere con su cuerpo al momento de usted irse. Los demás se lo quedan gozando, y cuando usted tuvo la oportunidad de invertir cuerpo, alma y espíritu en las cosas de Dios, usted no lo hizo ni lo hará. Entonces, por eso le dice Dios a este tipo de personas que andan pensando en el dinero, que creen que se van a morir y que con el dinero los van a enterrar, que con la casa los van a enterrar, con el apartamento, con el coche, con el negocio los van a enterrar. Necio,
esta noche vienen a pedirte por tu alma. Una de las cosas que más me impacta es cómo nuestro Señor Jesucristo le habla a uno de tú a nosotros los seres humanos, a aquellos pastores que están predicando la palabra solamente por negocio, un evangelio de prosperidad. Creen que el evangelio de Dios es una herramienta para conseguir plata, para absorber lo poquito que le quedan a los necesitados, los poquitos recursos, y aquellas personas que pueden ayudar no ayudan en la obra de Dios. Y creen ustedes que Dios no va a pedir cuenta de esto, porque las personas creen que cuando se muere van al cielo y que todo lo que han hecho o están haciendo en este momento en el transcurso de su vida, mi Dios no se los va a tener en cuenta. Desde luego, vuelvo y repito y despido esta conferencia con el capítulo de Ezequiel 10, de Lucas 12, con el capítulo 20. Pero Dios le dijo a aquellas personas que no viven sino pensando en el dinero y que no quieren dedicarse a la obra de Dios, a aquellas personas que creen que la vida en la familia consiste en llevarles alimento, en darles arriendo, en una cantidad de cosas económicas, siendo que la vida espiritual, el conocimiento espiritual bíblico está por delante de un ser humano, desde el momento en que uno se levanta hasta el momento en que uno se acuesta. Necio, esta noche nos da casi la hora de la cual nosotros nos vamos a morir. Vienen a pedirte tu alma. ¿Quién viene a pedirte tu alma? Ángeles o demonios vendrán por ti. Muchas gracias. Hasta la próxima conferencia, la número 8. Que el Señor los guarde y los bendiga a todas aquellas personas que están en un proceso de obediencia a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a aquellas personas que están empezando a abandonar su mala conducta, a aquellas personas que están tratando de caminar en la presencia de Cristo Jesús. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días y que el Señor los guarde.